En septiembre de 1939, las primeras explosiones resonaron en los cielos de Varsovia. Toda la ciudad tembló cuando los aviones alemanes arrojaron miles de toneladas de bombas en pocas horas. Las áreas residenciales fueron arrasadas y hospitales, escuelas e iglesias estaban al alcance. La gente corría en pánico por calles llenas de humo llevando equipaje, niños y los débiles restos de esperanza. En 3 semanas, Varsovia estaba completamente rodeada. Más de medio millón de personas quedaron atrapadas sin electricidad, agua ni comida. La artillería alemana disparaba continuamente día y noche. Los edificios se derrumbaban uno tras otro y vecindarios enteros desaparecían. El 28 de septiembre, Varsovia se rindió. Un día después, la bandera con la esvástica se izó sobre el ayuntamiento. Toda la ciudad no era más que escombros, y desde ese momento, el régimen nazi comenzó a imponer su nuevo orden en suelo polaco, donde solo meses después, en el corazón de esa capital destrozada, otro muro se levantaría, encarcelando a cientos de miles dentro de él. Después de que Varsovia cayó, Polonia se convirtió en una vasta tierra ocupada dividida en 2 mitades. La parte occidental fue tomada por la Alemania nazi, mientras que la región oriental fue controlada por la Unión Soviética bajo un acuerdo secreto firmado anteriormente. Para el pueblo polaco, la guerra ya no era un conflicto entre 2 naciones, sino la destrucción de su propio país. En la zona controlada por Alemania, se estableció un nuevo sistema administrativo bajo el nombre de Gobierno General. Hans Frank, un abogado leal de Hitler, fue nombrado gobernador general. Bajo su gobierno, la administración alemana comenzó a introducir las primeras políticas para reestructurar la vida civil, controlando la población, confiscando propiedades, forzando a los polacos al trabajo y, más notablemente, aislando a la comunidad judía. Desde la perspectiva de Berlín, Polonia ya no era una nación independiente, sino una fuente de mano de obra y tierra para servir a la economía de guerra alemana. En Varsovia, el centro más densamente poblado con la comunidad judía más grande de Europa, las autoridades alemanas reconocieron rápidamente lo que llamaron un problema de población que necesitaba ser abordado. La presencia de cientos de miles de judíos en una sola ciudad fue vista como una amenaza social que debía ser segregada. Y de esa misma noción, el plan para crear un área residencial cerrada comenzó a tomar forma, un área que se convertiría en símbolo de la crueldad organizada del Tercer Reich. En el otoño de 1940, las autoridades de ocupación alemanas emitieron una orden para reubicar a todos los judíos de la ciudad de Varsovia en un área confinada. La orden fue breve, pero sus consecuencias durarían generaciones. En pocas semanas, más de 400.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares, llevando solo unos pocos kilogramos de equipaje. Fueron trasladadas al antiguo distrito central de Varsovia, donde edificios en ruinas, calles estrechas y falta de agua limpia definían el área que los alemanes llamaban el distrito residencial judío. El 12 de octubre de 1940, las autoridades alemanas firmaron oficialmente el decreto que establecía el gueto de Varsovia. Solo un mes después, toda el área estaba rodeada por un muro de ladrillos de más de 3 metros de alto, coronado con alambre de púas y vigilado por soldados día y noche. En noviembre, se promulgó la orden de bloqueo. Todas las entradas y salidas fueron selladas, y todo comercio quedó completamente prohibido. Cualquier judío que saliera del muro sin permiso era fusilado en el acto, y cualquier polaco que los ayudara enfrentaba el mismo castigo. En términos de escala, el gueto ocupaba menos del 2.4% del área de la ciudad, pero contenía más del 30% de la población de Varsovia. Los viejos apartamentos estaban abarrotados con un promedio de 10 personas viviendo en una pequeña habitación. El sistema de alcantarillado falló y los suministros de alimentos fueron cortados. A cada persona se le asignaban 184 calorías al día, menos que la ración de un prisionero ordinario. En meses, las calles que alguna vez fueron bulliciosas se habían convertido en un laberinto de hambre y enfermedad. Los alemanes colocaron carteles en alemán en cada edificio y obligaron a los judíos a usar la estrella de David en sus mangas para identificación. Los carros que transportaban cuerpos comenzaron a aparecer cada mañana. El aire en el distrito estaba denso con humo, desechos y enfermedad. Sin embargo,
Dentro de los muros, la gente todavía intentaba mantener algún aspecto de orden. Abrieron escuelas secretas, realizaron reuniones de oración y ocasionalmente contrabandearon alimentos a través de grietas en el muro. Solo unos meses después de ser sellado, el gueto de Varsovia se convirtió en un lugar donde la vida sobrevivía solo por instinto. Todo dentro era escaso: agua limpia, medicinas, refugio, incluso aire. Alrededor de 7 a 8 personas compartían una sola habitación pequeña, durmiendo en el piso o apiladas en camas. No había sistema de calefacción, y en invierno la temperatura caía por debajo de 0 grados. Los niños muriendo de frío en las calles se convirtieron en una vista común. La ración diaria de 184 calorías, equivalente a unos pocos pedazos de pan negro y un tazón de sopa delgada, dejó a decenas de miles exhaustos. Aquellos que ya no podían soportar el hambre se arriesgaban a salir fuera de los muros para encontrar comida. Algunos sobrevivieron a través del contrabando. Los niños se arrastraban por grietas en el muro o tuberías de alcantarillado, trayendo de vuelta unas pocas papas o restos de carne seca. Muchos de ellos nunca regresaron. Las enfermedades se propagaron rápidamente. Epidemias de tifus, tuberculosis y disentería barrieron el gueto durante 1941 y 1942. Los médicos y enfermeras judíos intentaron establecer hospitales temporales usando cualquier medicina que quedara, pero nunca fue suficiente para salvar a nadie. Desde 1940 hasta mediados de 1942, más de 83.000 personas murieron de hambre y enfermedades, un promedio de 500 por día. Los carros que recogían cuerpos se movían por las calles cada mañana cubiertos con mantas delgadas. Incluso en esas condiciones, el gueto desarrolló un tipo extraño de existencia propia. Algunos pequeños talleres y fábricas se establecieron para suministrar bienes para el ejército alemán. Los trabajadores calificados se mantenían vivos para trabajar. A cambio, recibían raciones ligeramente más grandes. Surgió una economía clandestina. Aquellos con dinero podían comprar comida, mientras que los pobres solo podían esperar su turno en los carros de recolección. La crueldad no venía solo del hambre. Las unidades de las SS y la policía alemana entraban regularmente para inspeccionar, agredir a los residentes y saquear casas. Tomaban todo lo de valor: oro, ropa, relojes, a veces incluso niños. El sonido de golpes en las puertas por la noche se convirtió en el terror de todo el gueto. Para finales de 1941, todos entendían que estaban prisioneros no para vivir, sino para esperar el día en que serían llevados. Sin embargo, nadie sabía qué significaba llevados. Solo había trenes sellados, rumores y el silencio de aquellos que nunca regresaron. En la mañana del 22 de julio de 1942, el gueto de Varsovia despertó al eco de los altavoces. A través de las calles, los parlantes montados en las paredes transmitieron un anuncio en alemán y polaco. Todos los judíos sin certificados de trabajo serán reubicados al este para trabajar. La oración corta, que sonaba como una orden administrativa ordinaria, marcó el comienzo de una de las campañas de exterminio más grandes en la historia europea. Nadie entendía qué significaba el este. Solo unos días después la gente se dio cuenta de que no era un lugar de trabajo, sino el destino de trenes que nunca regresarían. Treblinka. La operación denominada Gross-Aktion Warsaw comenzó a gran escala. Cada día, unidades de las SS, la Gestapo, la Policía del Orden alemana y fuerzas auxiliares de Letonia y Ucrania rodeaban un vecindario tras otro en el gueto. Los residentes eran sacados de sus casas y reunidos en la estación de Umschlagplatz, el depósito de carga en el borde norte del gueto donde esperaban los trenes. Se les ordenó llevar no más de 15 kilogramos de equipaje y entregar todo el dinero, joyas y documentos. Mujeres, ancianos, niños y enfermos eran separados primero. Algunos eran cargados en camiones. Otros eran fusilados en el acto si no podían moverse rápidamente. Los sobrevivientes recordaron que cada mañana el patio de la estación estaba repleto de gente. Los sonidos de llanto, gritos y disparos se mezclaban con humo y polvo de carbón. En menos de 2 meses, más de 265.000 judíos de Varsovia fueron cargados en trenes con destino al centro de exterminio de Treblinka, donde desaparecieron sin dejar rastro.
Otros registros informaron sobre 35.000 personas asesinadas dentro del gueto durante las llamadas operaciones de limpieza. Adam Cherniakov, presidente del Consejo Judío en Varsovia, recibió órdenes de las autoridades alemanas para preparar listas diarias de aquellos que serían deportados. Entendía demasiado bien lo que significaba esta orden. El 23 de julio, tomó veneno y terminó con su vida, dejando una breve nota. Quieren que mate a mis propios hijos. Para mediados de septiembre de 1942, la operación estaba completa. De más de 450.000 habitantes originales, solo quedaban vivos unos 50.000. Después de la campaña de deportación del verano de 1942, el gueto de Varsovia ya no era un lugar de vida. Estos sobrevivientes ya no tenían la ilusión de que el trabajo salvaría sus vidas. Entendían que cada tren que salía de la estación tenía solo un destino. Dentro de los edificios bombardeados y los refugios subterráneos profundos, un nuevo movimiento se estaba formando silenciosamente. Los jóvenes restantes en el gueto comenzaron a unirse. Cavaron túneles, acumularon municiones, escondieron pistolas y aprendieron cómo hacer bombas de gasolina con botellas de licor vacías. Sabían muy bien que no podían ganar, pero no querían morir en silencio. Bajo los escombros, una red de resistencia clandestina se reorganizó llamada la Organización Judía de Combate, liderada por Mordechai Anielewicz. En la mañana del 19 de abril de 1943, en el mismo día de la Pascua judía, las fuerzas alemanas rodearon todo el gueto. Trajeron artillería, vehículos blindados y tropas de las SS completamente equipadas. Las órdenes fueron emitidas desde Berlín: liquidar todo el distrito judío de Varsovia. Pero cuando las puertas de acero se abrieron una vez más, no encontraron una multitud de personas débiles, sino una fuerza de resistencia bien organizada. Los tiradores escondidos en los tejados dispararon los primeros tiros. Los soldados alemanes cayeron en medio de las calles que pensaban que ya habían sido sometidas. Los combates dentro del gueto estallaron ferozmente. Tenían alrededor de 1.000 combatientes, solo unos pocos cientos de armas, cócteles Molotov y granadas caseras. En los primeros días, las fuerzas alemanas sufrieron pérdidas inesperadas. Jürgen Strupp, un oficial veterano de las SS, fue nombrado comandante de las SS y la policía del distrito de Varsovia. Bajo su mando, había más de 2.000 soldados de las SS, policía del orden y fuerzas auxiliares. Strupp cambió de táctica. En lugar de asaltos directos, ordenó que cada bloque fuera incendiado. Un distrito tras otro desapareció en llamas. El 8 de mayo, las fuerzas de las SS descubrieron el búnker de comando. Mordechai Anielewicz, el líder del levantamiento, junto con la mayoría del personal de comando, optó por terminar con sus vidas en lugar de rendirse. El 16 de mayo de 1943, Strupp ordenó que la gran sinagoga de Varsovia fuera volada como un acto simbólico que marcaba el final de la campaña. Envió un informe a Berlín que contenía solo una oración: el antiguo distrito judío de Varsovia ya no existe. La campaña duró casi un mes, dejando 7.000 muertos en combate o asfixia y más de 42.000 capturados y deportados. El gueto de Varsovia, que una vez albergó a más de 450.000 personas, ahora no era más que escombros. Sin embargo, el levantamiento, aunque fue un fracaso militar, se convirtió en el primer y mayor acto de resistencia judía contra la Alemania nazi. Demostró que incluso en la desesperación, los seres humanos aún podían elegir ponerse de pie y enfrentar al destructor. Cuando la guerra terminó en 1945, Jürgen Strupp fue capturado en Baviera por el ejército de los Estados Unidos. En 1947, Estados Unidos decidió extraditar a Strupp a Polonia para un juicio separado sobre sus crímenes en Varsovia. El juicio comenzó en 1951 en el Tribunal del Distrito de Varsovia. El 23 de julio de 1951, el tribunal sentenció a Strupp a muerte. El 6 de marzo de 1952, la sentencia se llevó a cabo en la prisión de Mokotów, en la misma ciudad donde una vez había sembrado el terror. El gueto de Varsovia no fue solo un capítulo trágico de la Segunda Guerra Mundial, sino también el reflejo más profundo de la naturaleza humana cuando se ve empujada a sus límites. Reveló que el mal no requiere monstruos, solo aquellos que obedecen órdenes sin hacer preguntas.
Mirando hacia atrás después de más de 8 décadas, este evento nos recuerda que las atrocidades pueden llevarse a cabo a través de la organización, pero la compasión solo puede preservarse a través de la voluntad. El levantamiento del gueto de Varsovia, aunque aplastado, demostró que en la historia, incluso la derrota puede convertirse en un símbolo inmortal, porque fue escrito en sacrificio y respeto propio. La historia de Varsovia nos recuerda que la indiferencia es complicidad, mientras que el recuerdo es responsabilidad.